Hablar de la transición entre el latín vulgar y las lenguas originarias de la península ibérica al castellano y el español moderno es hablar de más de 10 siglos de historia. Por eso, es importante mencionar los aspectos más relevantes que acontecieron hasta la llegada de este idioma al continente americano. Para comenzar, es necesario hablar de las glosas, la primera tipología textual empleada en el medioevo, las cuales eran cortas traducciones que se hacían del latín al romance y que dan cuenta de dialectos hispánicos que ya tenían para entonces una trayectoria oral suficientemente asentada. Según Humberto López, estas glosas son evidencia de un latín clásico que se entendía mal y con dificultad aún en los casos de personas cultas. En consecuencia, el uso del latín vulgar empezó a desaparecer y a dar lugar al auge del astur-leonés y el navarro-aragonés. Sin embargo, el aragonés se vio influido cada vez más por el castellano. Así se fueron perdiendo los términos diferenciadores de ambas lenguas y se instauró un mosaico dialectal en el que el castellano tomó fuerza, especialmente en los reinos de León y Castilla, y empezó a convertirse en un medio de comunicación útil y cómodo. A continuación, presentamos algunos hitos que dan cuenta de la castellanización de la península ibérica hasta la formación del español moderno. En primer lugar, está el reinado de Alfonso X el Sabio, quien fue uno de los monarcas que le otorgó al castellano la institucionalización de su uso en los reinos que más adelante se conocieron como la Unidad de España. Desde 1252 se comienzan a realizar trabajos de decodificación del castellano o dialecto de Castilla, por lo que el latín se convierte en una lengua prácticamente litúrgica. En su primer año de reinado, Alfonso X proclama el español como lengua oficial y se da lugar a la cuantiosa producción de obras originales y traducidas, como el Scriptorium Alfonsí, el Fuero Real, el Espéculo, las Partidas, la Historia de España, la General Historia, entre otras. Posteriormente, en las primeras décadas del siglo XV, el dominio del castellano se vio favorecido por la difusión de la imprenta. Entre 1474, cuando Isabel I es proclamada reina de Castilla, y 1516, al morir Fernando II de Aragón, se fijó el periodo del reinado de los llamados Reyes Católicos, hecho crucial para la consolidación del español moderno. Por esto, la unidad territorial empezó a llamarse tímidamente España, lo que fue una base fundamental para el logro de una relativa unidad lingüística. Adicionalmente, la ocupación de la península por parte de los musulmanes aportó gran bagaje al castellano, no solo en el léxico, sino en la manera de construir mundos y de formar la cultura española y, por extensión, las culturas panhispánicas. Por ejemplo, el vasto mundo del Al-Ándalus hizo grandes aportes a esta cultura desde la música, la traducción, la medicina, la economía y la arquitectura. Cuando los reyes católicos iniciaron la Reconquista, los moros ocupaban todo el mediodía peninsular y los términos hispanice o España eran manejados con suma frecuencia para designar a la España musulmana. Posteriormente, el español se hace lengua literaria en la poesía épica de la transmisión oral de obras como el Cantar del Mío Cid y el Cantar de Roncesvalles hace 1000 años. Así como en la tradición litúrgica, en poemas sacros como Vida de Santa María Egipciaca y en poemas profanos como Razón de Amor, Libros de Apolonio y Libro de Alexandre. También se hace lengua literaria en las traducciones que se remontan al siglo X y que se realizaron principalmente en la Escuela de Traductores de Toledo. La mayoría de las obras fueron traducidas de la tradición semítica. Finalmente, el español se vio reflejado en la prosa histórica por medio de grandes compilaciones como Historia de España y General Historia. Por esto, el provenzalismo español se arraiga tras la época de la Reconquista católica y se afianza, de acuerdo con Inés Fernández, porque el castellano fue la lengua preferida para las prácticas jurídicas y administrativas.
Además, tras la invasión de América, el español se expande como lengua universal, aumentando considerablemente el número de hablantes y léxico compartido por el contacto interlingüístico con las lenguas originarias. Algunos documentos sobresalientes de este periodo son un mapa moderno de España. Es el primer mapa orlando por todos sus lados, por lo que es una de las novedades más atractivas de la cartografía holandesa del siglo XVII. La finalidad de estas orlas era completar la información geográfica del mapa y además añadían un atractivo especial a la obra. Este mapa, que está basado en una plancha hecha por Gerardus Mercator, es una imagen cartográfica rodeada de planos, vistas de ciudades y personajes ataviados con trajes de la época. Fragmentos del Picatrix. Es un fragmento de 2 páginas de la obra que en la Europa medieval se conocía como el Picatrix. Este era un libro de astronomía, astrología, conocimiento místico y oculto, alquimia y magia, que había sido redactado en árabe en la España musulmana en algún momento anterior a la mitad del siglo XI. Libro de las Cruces. Es uno de los códices producidos en la Cámara Regia de Alfonso X, rey de Castilla y León, también conocido como Alfonso el Sabio. El libro es una de las pocas publicaciones en las que Alfonso se refiere a sí mismo oficialmente como rey de España. Con esta obra queda patente el interés del rey por la astrología. Los largos periodos que Alfonso permaneció en Toledo, así como la fecha de terminación del códice en 1259, también insinúan que el rey podría haber estado presente para supervisar de forma activa esta traducción del árabe. Libro sobre el alma. Es la primera traducción de Aristóteles comentada y altamente elaborada desde la perspectiva musulmana. Fue realizada por Abenpase, un erudito andaluz musulmán que nació en Zaragoza, España. Prestó servicio como visir o ministro de los almorávides, gobernantes islámicos del sur de España y el norte de África cerca del 1062 a 1150. Abenpase es uno de los primeros representantes conocidos de la tradición filosófica aristotélica neoplatónica árabe. Finalmente, el hito más destacado que consolida la formación del español moderno y da fin al periodo medieval es la Gramática de la Lengua Castellana de Antonio Nebrija, una publicación autodidáctica de auténtica revolución cultural que trajo consigo aspectos puntuales importantes, reglas gramaticales y figuras retóricas. Con esta gramática y diversos vocabularios se consolidan varios siglos y esfuerzos promovidos en la Edad Media, dando paso al Siglo de Oro y sus aportes literarios. Estas fueron las claves de la evolución del español en la Edad Media.